Buenas televidentes, me encuentro hoy aquí en Sueiro Directo con uno de los más grandes cantautores puertorriqueños que ha dado esta tierra. Y se llama Glenn Monroy. ¿Cómo Glenn, estás, papi? un placer saludarte. Bien grande. ¿Todo bien? Bueno, nosotros somos Mingo, para nosotros esto es un día más. Puede ser... Esto es una conversación informal que vamos a Sí, celebrar señor. hoy para, Sí. para ver tu trayectoria, para hablar de tu música y para que la gente conozca un ángulo que yo conozco por pana, Vaya. que no mucha gente conoce. Y ese es el propósito mío hoy aquí. Vamos a empezar por tu niñez, porque tú tienes que contar ahí. Nosotros éramos una familia muy inspirada. Mi padre era un ser humano espectacular. Papi fue un hombre brillante que se tuvo que desarrollar en una familia y en personas que eran bastante simples de pensamiento. Entonces, pues eso puede ser muy terrible porque tú tienes que empezar a buscar las respuestas de cosas que son filosóficas, existenciales, emotivas y de mil cosas más que no las puedes contestar de una manera simplista. Y si tú no tienes en tus padres una persona que está a la altura del discurso, pues tú te puedes confundir. Y él era un hombre con una sensibilidad muy grande, con una inteligencia bien grande. Y entonces, pues, él sufrió tanto de eso. En un momento determinado también, pues, él empezó a ganar muchísimo dinero. Cómico, estamos hablando de la niñez de mi papá para explicar la mía. Sí, claro. ¿Para qué año estamos hablando de eso? Papi nació en el 30 y pico. O sea que papi, te estoy diciendo que a los 14 o 15 años, ¿entiendes? Wow. Entonces, y mi abuelo, que era el maestro de obra de don Frank Ramírez Arellano, y construyeron casi todo Puerto Rico, que ganaba su dinero también bueno y aquello y lo otro, y pues papi ya veía en una noche lo que mi abuelo veía en una semana. Wow. Entonces él criándose con abuelita Lola, no tuvo la luz de parte de ella, porque él llegó, lo primero que él quiso hacer fue, mira, aquí están esos chavos. Entonces mi abuela le preguntaba que qué él hacía, que qué era lo que él estaba haciendo para ganarse ese dinero, que no, que ella no quería nada de eso. O sea, que él andaba buscando una maternalidad o una paternalidad de una índole que le diera luz a donde él estaba, a donde la vida le estaba abriendo brecha a él, y no tuvo en realidad quien lo guiara. Y entonces en esa dinámica pues llegó un momento en que se encontró con... yo creo que de familia nosotros todos, yo creo que de parte de madre y de parte de padre, los dos tenemos una inclinación química, mental, de ser depresivos. Yo creo que por otro lado viene también de la capacidad de análisis, porque nosotros vivimos en un plano que la gente, pues tú te puedes volver loco tratando de buscar panaceas. De sacarle el agua al coco. Seguro, de buscar panaceas pues estoy en el choli tirándome un selfie, qué bien, así la vida vale la pena porque tengo un BMW, pero verdaderamente cuando a ti te toca analizar este plano desde un punto de vista existencial, esta sociedad no es sana. No hace tanto sentido. Uno tiene que, lo que estábamos hablando ahorita acá con Cuco, uno tiene que como que uno mismo encontrar una manera de seguir para adelante con respecto a un montón de cosas que no tienen respuesta. Entonces, si tú eres un ser humano que no entra en ese pragmatismo, que no le enseñan a tener ese pragmatismo desde chiquito, pues tú te puedes desviar. Entonces, ¿qué es lo que la gente no entiende también de esta sociedad? Que nosotros vivimos en un mundo en el que está tan desordenado que muchas veces la gente necesita también medicarse. Y entonces pues deciden medicarse pues, con alcohol, con cualquier droga distinta. O sea, y entonces pues en el caso en específico del viejo, pues él lo agarraron con la heroína, que eso es... Y por otro lado, pues en el mundo de la música, ¿entiendes? Papi cae en eso. Y entonces primordialmente se envuelve de una manera cómico, porque, o sea, hacían tanto dinero que lo podían comprar en maleta. Así que, por ende, tú puedes terminar hasta teniendo un vicio que no tienes que estar preocupándote. Tú te tocas y se acabó y eres funcional.
Él toda la vida fue funcional. Pero ese espectro pintó toda mi niñez de un oscuro terrible. Mi madre, por otro lado, venía de una figura paterna que en cierto modo no las quiso, una mujer brillante, sensible. Y se encontró con este hombre que en cierto modo la amaba y la necesitaba. Y se desarrollaron esas circunstancias en las que eran dos negativos. Él estaba adicto a la heroína, ella estaba adicta a él. Y yo era un byproduct. Mi hermana linda, que, ¿sabes? Hija de crianza de papi, como las nenas mías, como Paloma o como Yeya o FIFA. Y entonces yo era el Salomé, el que nació de la relación de ellos dos. Y nos criamos, mi hermana y yo, en esa olla, la caldera del diablo, que era una cruz entre lo terrible y lo maravilloso. Entonces los momentos maravillosos eran maravillosos y era un hogar donde todo, allí tú te levantabas y podías encontrarte a Miguelito Valdés, que llegaba a janguear. Por eso yo he hablado contigo y tú hablas muy bien de tu papá y la relación tuya con tu padre desde el punto de vista filosófico, musical, era y excelente. Fuera de eso, de la adoración. O sea, ese tipo y yo nos amamos profundamente. Y físicamente. O sea, yo estaba... si yo lo tenía... Él nunca te faltó. Bueno, sí, ¿no? Sí, no. Okay. Yo conozco padres que... Bueno, era artista dentro del concepto del artista. Él, no. Él hizo lo mejor que pudo. ¿Tú entiendes dentro de las circunstancias? No. Yo no diría el artista. El problema de él fue su vicio. Aparte de ser el hombre que era y el talento que tenía, en calidad humana estaba a la altura de ese talento. Y era muy sensible y muy cariñoso y muy real. ¿Él usaba la droga por vena? Sí. ¿Y dónde se apoyaba? Él tenía los brazos totalmente... Sí. Con callos. Con callos y colapsadas las venas como oscuras. Siempre usaba manga larga. Siempre usaba manga larga, pero llegó un momento en que si estaba bien y estaba... Porque él luchó con eso toda su vida y tuvo lapsos de tiempo largos. Entre los pies. No. Pero se sentía bien. Si se sentía bien, se ponía rozagante y guapo y gordo y chévere. Y se ponía las camisas de manga corta y le importaba. ¿Sabes? Decía, bueno, yo soy quien yo soy. Pero el problema es que cuando no se medicaba con la heroína, pues se medicaba con el alcohol. Él necesitaba medicarse. O sea, yo por un lado veo gente que toda la vida han tenido padres funcionales, serios, gente buena y todo ese tipo de cosas que ellos toda la vida han tenido dudas si verdaderamente ese hombre los amaba. Entonces, pues yo tuve un padre que en cierto modo no me dio esa estabilidad, pero a la misma vez me dio la estabilidad de saber que yo era... Si tú te metes y buscas y pintas un poco lo que encuentras en YouTube, yo cantando a los 17 años con él a dúo, y donde él termina y tú ves la admiración que él sentía por mí, cómo me besaba. Y entonces como terminábamos de cantar en una cosa que hicimos con Gilbert Mamer que se llamaba Música en Dos Tiempos. De acuerdo. Y pues eso está, y tú lo buscas y te encuentras que al final el tipo me decía, usted nació maestro, usted nació bueno. Hay gente que se muere por tener un momento de eso con su padre, imagínate. Lucha, ¿entiendes? Por saber que tu padre te ama y saber que tu padre que tú eres suficientemente bueno a los ojos de él. Usted nació maestro. Usted nació bueno. ¿Tú crees que de la manera que tú compones tiene que ver con toda esa formación? Porque tú compones con mucho realismo. Y tú, por ejemplo, asuntos sociales, tú los coges por los cuernos cuando vas a escribir. Y yo creo que... Sí. O sea, a mí me gusta mucho el hiperrealismo en la pintura. Me gusta mucho el hiperrealismo. Eso es lo que pasa con el arte, ¿ves? Tú tienes si tú te depuras y trabajas duro en tu discurso, en cómo tú lo cantas, en cómo tú lo dices... entonces tú puedes hablar de cosas que son bien terribles
o que son bien reales y puede ser bastante pragmático en tu narrativa, pero a la misma vez tiene esa sublimidad. Yo desde jovencito ya llegó un momento en que empecé con la guitarra y entré en la dinámica del trovador y a ir mucho a Río Piedras y a los muñequitos. Cantautor. Y la cuestión esta de Citarrosa y de la música de protesta y de Serrat y de todo ese tipo de cosas. ¿De joven eso era lo que te gustaba? Bueno, eso y el rock and roll. Y Chicago y los Beatles. Sí, pero lo que sí, pasa es que yo crecí en un hogar donde papi me decía, Glenn, existen dos tipos de música, la buena y la mala. Y entonces el vacilón de todo eso es que se creó una amalgama de música en la que yo lo mismo pues me vacilaba y me gustaba y estudiaba lo que era una música progresiva de protesta o de a Charles Aznavour, me encantaba, ¿entiendes? Yo era un muchachito que yo cantaba cosas de Charles Aznavour, yo contaba cosas de Citarrosa, yo cantaba cosas de, ¿entiendes? Alberto Cortés me voló la cabeza. Entonces pues Alberto Carrión florece en un momento como ese, un concierto que se llama Música Fresca en el Teatro Silvio Resach. Es más que nada el tratamiento y la orquestación y el grupo ese de raíces que armaron, ¿sabes? Que eran los que acompañaban. Y fue como que él hizo una amalgama de cosas que era la música de él, pero entonces cantó cosas de Chico Buarque, Construcción, cantó, ¿entiendes? Hizo un montón de cosas y yo de, ¿Cómo eso te influyó? Un afro y tocaba su flauta dulce. ¿Cómo eso te influyó? No, yo dije, esto es. Okay. Yo dije, esto es una amalgama de cosas que se mezclan de música entre protesta y romántica y esto, pero media clásica y media rockeada y wow, y brasilera y tenía un toque de bossa nova. Y ahí fue que él abrió el concierto tocando Las Aguas de Marzo y yo nunca había oído a Jobim, ¿sabes? De ahí entonces se abrió esa puerta. ¿Cómo tú aprendiste instrumento? ¿Cómo fue eso? La guitarra. Pues papi tenía una guitarra. ¿Ha oído? Sí. Wow. ¿Nunca cogiste clases formales? No, yo no. Todo lo musical que tú sabes es oído. Sí, yo soy autodidacta. Wow. Eso es algo que yo resiento. A mí me hubiese encantado que me hubiesen puesto a estudiar música, me hubieran mandado a la libre o algo en high school o algo y hubieran dicho, oye, pues aprende música. Pero él le tenía tanto miedo a lo que él pensaba que a él le había pasado con su adicción y ese ambiente que él temía que ese ambiente fuese a tener el mismo efecto en mí. ¿Cuándo fue que tú dijiste que tú ibas a ser de profesión cantautor y productor? Que te ibas por la música. Ajá. Fue una necesidad. ¿Una necesidad? No me digas. Pues seguro porque cuando papi no fue como que yo voy a hacer esto porque yo tengo que hacer esto. No, cuando a mí me tocaba ya entonces como cualquiera irme a la universidad a estudiar y pude haberme ido a estudiar música. Sí. O haber hecho todo eso, pues no, pasa el lío ese de mi papá, se cierra la guitarra de Gilberto y yo pues en plena adolescencia más o menos ya doblando la curva para los 20, pues me quedo en la calle. Entonces vivo un rato con mi abuelita en el edificio Beatriz Lasalle, que es un sitio de envejecientes. Tú no tuviste, nada te iluminó así y te dijo, yo voy a ser músico. Bueno, es que eso era, es como dice, como dice Marquitos Muñoz, la música no es algo que yo hago, la música es algo que yo soy. Okay. O sea, yo nunca tuve duda de que esa era mi vocación, de que eso era lo que yo era, porque cuando tú te enseñas a tocar guitarra, tú ves cómo yo toco guitarra, pues sí. Yo tocaba más guitarra que eso cuando yo tenía 14 años, porque yo le dedicaba todo el tiempo al instrumento. Entonces, pues, yo sabía que eso era, porque yo vivía para eso. A mí eso me hacía, ¿entiendes? Eso me hizo una definición. Lo que me hizo admirar al querer a Alberto fue eso. Y entonces lo busqué y le dije, mira, componme unas canciones de esas como las que tú haces. Y me dijo, no seas estúpido, tú tienes todo el talento del mundo, componlas tú. Y yo, ¿pero qué me dice este tipo? Y le dije, pues componlas tú. Sí, yo me senté y empecé. ¿Tu primer disco? Cuéntame de eso. Diablo. Eso fue bien chévere porque eso? yo... ¿Cuántas canciones tú tenías en ese disco? Yo dormí en un putero. Con tal de utilizar el presupuesto que Frank me dio para grabar el disco en Nueva York. Frank Ferrer, ese gran productor que para aquella época sacó un trabuco del sello Tierrazo.
Sí, Esas salidas, ese disco, eso tiene que ser uno de los catálogos más impresionantes que aunque pueda haber salido un sello específico. Ese tipo lo conceptualizó todo. O sea, él me tenía a mí como el chamaquito, ¿no? Sí, El rookie era sí. yo. Pero entonces ahí salió el disco de Lucecita Creceremos, Batacumbele, un par de, unos discos bien bravos de Ramito y de Chubito, espectaculares. Después de eso, ahí mismo, ¿qué más hizo? Ismael, Cortijo, El sueño del maestro. O sea, todo eso salió prácticamente simultáneamente y mi primer disco estaba envuelto en eso. ¿Cuál fue el primer bastagazo de español? El primer tema, sí, se llama Encuentro y es una canción de José Nogueras. Ah, mira para allá. Porque en esa época también José y yo andábamos dándole la vuelta a los cafés teatros y a todo eso, y ya yo había ido a la TEA a ver a José y ya él estaba había metido a Mamma Mía. y estaban, todavía no, pero ya estaban bregando volver, hermano, a cantar contigo, Pueblo Unido, y jangueábamos. Así que ese tema, yo en el jangueo con José también de todo eso y de esa fusión entre nosotros y del mundo del cafeteatro y de la nueva música y de todo ese tipo de cosas, esa canción me enamoró. En el sentido cronológico, cuando tú sacas tus discos como independiente, todo el mundo estaba con disquera. ¿Eso es así o no es así? Excepto Wilkins. Excepto Wilkins, ok, pero casi todo el mundo estaba con disquera. Y entonces casi nadie de esa gente producía sus propios discos. ¿Quién producía tus discos? Tú los producías, ¿verdad? Sí, los componía, y los componía ¿no? también. Y yo, en cierto modo, decía... Tú manejabas tu carrera hasta cierto punto. Casi totalmente. Casi totalmente. Sí, pues yo tenía una visión bien grande de lo que yo quería hacer y de la conceptualización que yo quería llevar a cabo de lo que yo hacía, y yo sabía que no me la iban a dejar hacer nadie excepto... Por ejemplo, una canción como Me Dijeron. ¿Tú la hiciste en qué año? En el 83. En el 83, ¿tú te crees que una multinacional te hubiese dejado colocar ese tema en un disco? No, yo me imagino que no, pero no hay forma. No hay forma. Ahora te digo yo. Estaba hablando abiertamente de los homosexuales, sí, pero te digo, como una persona normal. Por tú eso, y yo somos panas. Como debe ser. Es como debe ser, como hoy, es que 40 años casi después es que estamos reconociendo que esa es la realidad. Pero, tú estabas adelantado. Ojo, pero eso era buen negocio. Ellos eran los que no tenían la claridad visual, mental, de mirar pero tú que lo todas las viste cosas... 20 a 30, 40 años antes. Yo vivo como escribo. Entonces, pues si yo vengo de un hogar donde Mirta Silva, que era una mega lesbiana power person, de las primeras personas, ¿entiendes? Porque eso eran secretos a voces. Y todos esos estilos de vida tenían que ver con las expresiones de esas personas que eran seres humanos artísticos y eran quienes eran. Entonces, pues yo siempre me he pasado diciendo cosas que parece que son progresivas o que son nuevas o que son avant-garde. Y verdaderamente yo lo único que he estado es hablando desde mi corazón. Ok. ¿Entiendes? Sí, pero que si llegas a haber estado dentro de la organización de una multinacional, no hubiese podido hacer nada de eso. Y si no hubiese tenido la pareja que tenía, que era Camil Carrión, y a mí me da la buena pata de poder ser alguien que progresivamente miro mi pareja y mi relación también, en la que yo le doy el soporte a ella para que ella también, como pareja, para que ella también despunte. Entonces ellas hacen su compañía de producciones Meca con Ángela y empiezan a producir teatro. Ella, que si te fijas qué cómico, porque entonces Camila y Ángela están haciendo precisamente lo mismo que yo estoy haciendo, que voy a hacer para la música. Pero no lo hacemos a la misma vez. Ellas lo hacen antes que yo y hacen dinero. Entonces, Camil se hace de un capital del que yo nunca hubiese tenido acceso
Y entonces que vivíamos, o sea, nosotros nos manteníamos los dos y trabajamos los dos y vivíamos la vida los dos. Juntos como familia y con la nena y aquello y lo otro. Pero ella llega un momento en que crea un nest egg y cuando llega el momento de eso, ella me da a mí el soporte y fue bien lindo porque yo pude hacer todo eso porque mi compañera, en el soporte de la relación que nosotros teníamos, llegó con mi ayuda y con su talento y su trabajo a crear algo que entonces cuando yo quise despuntar y hacer una cosa que no era, que era en contra de la corriente, Correcto. ella me dijo, papi, aquí está. Aquí está. Entonces ese dinero pues se recuperó y se triplicó, o sea, que es el principio básico del capitalismo, claro. ¿No? Y entonces hizo una carrera completa de eso. Y ahí en adelante, pues ella siguió con Ángela, hicieron todo el dinero del mundo produciendo para Lorimar Telepictures en Tele 11. Y entonces nos convertimos en cierto power couple y todo ese tipo de cosas. O sea que yo quería dejar ese footnote porque es bien bonito. Sí. Es una cosa que sí, habla que hubo una simbiosis. Bueno, y habla de mi primer amor. Entonces yo salí de una práctica niñez de mis 20 años, de quedarme casi al garete solo por ahí, a tener un hogar bien lindo con ella y criar a Paloma, que a la misma vez que la crié, pues Gabriel siempre estuvo ahí también y somos muy amigos y desfilamos los dos en el, ¿sabes? En el senior prom de la nena, o sea, es súper chévere. ¿Tú te sientes logrado como músico? No, yo creo que yo tengo un montón de cosas por hacer, pero sí, pero encuentro que ¿Cómo cuáles? Me encuentro en un momento. Mira, estábamos ¿Qué te hablando. gustaría ¿Qué hacer? cómico? Estamos hablando del dinero y de lo que yo pude lograr. Después de yo llegar a desarrollar mi sello, mi estudio de grabación, que vino de que yo hice los discos y produje y para Manuel y para Sony y para aquello y que lo otro. Y entonces ese estudio, pues yo dije, no, espérate, vamos a hacer jingle y scoring y música y boom, papá. Y me desvié y me quedé a atender mi familia, a hacer otras cosas de mi vida que yo creía, bueno, ya aquí llegué. Nada, la vida es todo aquello que tú te pasa mientras tú estás ocupado haciendo planes, como dijo John Lennon en Beautiful Boy. Y yo me tengo que ir a una quiebra. Cuando eso sucede, yo entro en una etapa en la que yo me quedo sin capacidad económica para poder seguir especulando con mi creatividad. ¿Y qué se te quedó por lograr? ¿Qué tú quisieras hacer en el futuro con tu carrera artística? Bueno, ahora mismo yo estoy empezando a hacer algo que a mí me llama muchísimo la atención porque yo creo que la vida es como bien orgánica, ¿no? Uno tiene que también fluir como el río por donde te lleva. Y hay veces que eso es el resultado de quien tú terminas siendo, es las cosas que te pasan y cómo tú las manejas. Yo hice en el 91 un disco que se llama Tropical una vez más, que es el segundo disco después de mi segundo disco que se llama Tropical. Y en ese disco yo experimenté con el género tropical porque conozco de ello, porque por tu papá. Mi papá y todo lo que pasaba en mi casa y toda la música que escuché. Y el guarachero. Y Mongo Santa María y Willy Bobo y Carl Jader y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, ¿sabes? Qué sé yo. Gran Combo eran mis babysitters cuando papi cruzaba del radio bar de Miramar para lo que hoy en día es Fine Arts, que era Kaku Radio. Y entonces pues me dejaban ahí en el bar y me cuidaban, Pellín y Andy, don Rafael, ¿entiendes? O sea, yo viví en eso. Sí, sí. Entonces pues, ¿qué pasa? Tú escoges géneros que quieres hacer. Pues yo, tú sabes, siempre he querido pintar con todas las paletas que hay eso porque estaba expuesto a todos los colores que había. Y eras independiente y no hay quien te diga a ti lo que tenga que hacer. Y cómicamente mis discos tropicales son los que más vendieron. Wow. Porque eran discos más populares. Incluso yo quería, se internacionalizaron. Después de Tropical una vez más, yo quería hacer otro disco tropical, pero Angelo no quiso. No, vamos a regresar a la balada del cantautor, el pensador y la cosa. Y yo, Angelo, pero ya estamos agarrando arraigo en el pueblo.
Y eso es bien bueno porque, tú sabes, bueno, anyway. Sí, pero que estabas en una época que querían estereotipar a todo el mundo. Tú tienes que ser esto, tienes que ser aquello. A Ángelo le y no gustaba. puedes ser esto y esto. No, a Ángelo le gustaba. A él le gustaba que yo fuera music man, ¿entiendes? Okay. Pero él pensaba que en ese momento eso era lo que era y yo pensaba que no. Eventualmente yo pienso que sí, que yo me debí de haber quedado un rato en la música tropical porque si te fijas, el disco mío de tropical tenía baladas. Y... ¿entiendes? Que era la norma en los discos tropicales de los 70 Sí, y de los 80. Por eso, pero te estoy diciendo baladas en las que ya yo estaba fusionando baladas que eran pop y tenían clave y movimiento, como Me Llegaste, como un montón de cosas. Esas cosas hoy en día yo voy a Cali, Colombia, y la gente me las canta en las discotecas y las bailan, y ¿entiendes? Pero eso viene de un disco posterior que se llama Rumbo a la Rumba, que es un disco más progresivo todavía. Porque la teoría mía es que la música negra es una sola y todo lo que tú escuches por ahí, desde el bossa nova hasta la bomba, hasta la salsa, hasta el funk, hasta el bebop, hasta los delta blues, son el resultado de ese éxodo de esa raza africana a través de todo el mundo, y donde quiera que caímos, empezamos a hacer música desde la perspectiva donde estábamos los negros. La música tiene todas las divergencias completas y fluye libre como el ser humano. El concepto nuevo, que es el paso posterior, es en el que yo creo una cosa que es un poco más progresiva todavía, donde ya no es como Tower of Power haciendo salsa, sino que es más como Stevie Wonder haciendo salsa. Una vez yo hice una encuesta entre los músicos que yo tenía a mi alrededor y la gente que yo he podido compartir la música, que es mucha. Y a cada rato yo cojo y le hago una pregunta y yo le digo, mira, ¿cuáles son las personas más talentosas en las cuales tú te has parado en un escenario? Y todos me contestan un sinnúmero de personas, pero entre los primeros 3 en la lista de todos estás tú. Y es que tú te pones cualquier sombrero y lo llevas con aplausos, con excelencia. Compositor, cantante, productor, artista, dominio escénico, elocución, inteligencia, ¿sabes? Yo ahora mismo, los otros días, ahorita yo estaba hablando con Cuco y yo le estaba diciendo a Cuco, ok, búscate otro que esté en esa categoría, que cubra todas las bases, porque hay gente que cubre todas las bases. Hay gente que cubre todas las bases, pero son humanos. Se cubren la base 1 la cubren con B, la base 2 la cubren con C, la base otra de cantante la cubren con A, la otra esto y yo, no, en el caso tuyo es A, ¿sabes? Pues, en la vida se cuentan con los dedos de las manos. Yo soy el hijo de mi papá. Papi pudo haber hecho todo eso también. Era tremendo. Yo creo que eso mismo. Yo lo que hago es que... Y esa admiración es lo que lleva a esa gente, que tú levantes el teléfono. ¿Sí? Y tú le digas, por ejemplo, a un Gilberto Santa Rosa, Gilberto, estoy pensando, estoy ahí. Que ya se grabó un video que viene por ahí. Se grabó un video, se está terminando el tema y estamos gozando un montón en el proceso. Manuel, Luis Enrique. Sí, señor. Glenn, el futuro de la música, ¿dónde tú ves? ¿Para dónde está cogiendo? ¿De la música o del negocio de la música? Porque vivimos en una sociedad en la que todo ya, por definición, la concepción que tenemos como humanidad es de negocio, es de consumo. Es de medir los parámetros del éxito con la trascendencia económica y la monetización de las cosas y decir, esto es una industria. Pero si Frank Lloyd Wright hubiese hecho la casa de la caída de agua, y no hubiese habido millonarios que hubiesen decidido que eso era una genialidad arquitectónica, de todos modos hubiese sido una genialidad arquitectónica. El precepto de que el arte se deje llevar por la trascendencia del arte, se deje llevar por
la penetración económica y la inflexión cultural que pueda tener con respecto a que todo el mundo diga, no, olvídate, frente a esta casa yo me tengo que tirar un selfie. ¿Entiendes? Esta canción yo la voy a escuchar porque, o sea, ¿de dónde acá tú eres un bagger en pueblo y la semana que viene sacaste un tema en YouTube y tiene 80 millones de hits? Y tú te conviertes en una gloria de la música contemporánea urbana en 2 semanas. ¿Qué nos dice eso de nosotros como sociedad? Cuando, si tú miras para atrás, tú siempre vas a mirar que todo lo que es duradero y vale la pena se creó con esfuerzo y pensamiento, contemplación, preparación, sacrificio y proyección. Nosotros estamos viviendo tiempos de shake and bake. Añada agua y agite. ¿Entiendes? Sí, sí. Ya la gente no quiere ni... ¿sabes? Ya no quieren ni leer el libro. Ellos quieren los Cliff Notes. Avanza. Dime lo que me perdiste. Música de microondas. Vidas de microondas. Ropas de microondas. O sea, todo es... Entonces, pues, nosotros... Noticias de microondas. Tanto así que terminan eligiendo un presidente de una nación como si estuvieran viendo un programa de realidad y que al final, como The Voice, ¿no? Que al final, pues, siempre ganan los sureños porque son la gente que más vende, que más llama y votan al final. Entonces ya los jueces no tienen criterio. Yo solo sé que tenemos una garantía y es que no se va a quedar igual. Va a cambiar. Porque las cosas son como son, no permanecerán como tales. Vamos al Proust. Vamos. Glenn, en una oración, ¿cómo tú te describirías? Triste. Ok. Hay cosas que están en tu poder y hay cosas que no. Y hay veces que lo que tú sí puedes hacer es mantenerte constante para que eventualmente cuando llegue la oportunidad, pues se pueda llevar a cabo. Porque no estoy amargado. No. Dije no, triste, para nada, pero no dije amargado. ¿A qué le temes? A la ignorancia. ¿Qué te hace reír? El humor negro. Poderme reír de cosas que, por ejemplo, de repente mañana me encuentran un cáncer terrible que me va a llevar, ¿entiendes? Y dentro de ese proceso poder verdaderamente mantener mi perspectiva de decir, pero qué cómico si yo me estoy muriendo desde que nací y todos en este plano estamos pasando por ese proceso. Y tanto golpe de pecho y tanta religión y tanta búsqueda y no tenemos... ¿Sabes? No tenemos la capacidad de Hace podernos... poco tuviste unas intervenciones. ¿Verdad? Qué cómico. Sí. ¿Eso te cambió en alguna forma? No, yo toda la vida he sido así. Incluso a mí me pasó algo como lo que me pasó recientemente en el 2012. Porque la arteria que se cerró ya tenía un stent. Y esa, pues, yo había estado... precisamente en el paseíto lineal, corriendo y súper en shape y comiendo bien y haciendo todo lo que tenía que hacer. Y me tuvieron que intervenir porque a mí yo infarté en ese sitio y me tuve que tirar al piso. Wow. Era de noche y me tuve que tirar al piso. Entonces fue bien bonito porque como que todo se fue a menos cuadros y yo sentía la brisa y como si los árboles verdaderamente estuvieran vivos, que están vivos, pero nosotros vivimos como que... de repente cámara lenta, estuve todo. ahí. De repente, verdaderamente, estuve vivo y ahí. Y entonces me pasó por la mente, ándate, esto es. O sea, me llegó. Y dije, gracias. Me sentí totalmente agradecido, miré para atrás y dije... Qué vida tan linda, que muchos me amaron mis padres, qué experiencia no tuve. Yo fui millonario, yo fui pobre, ¿entiendes? Yo estudié, yo no estudié, yo canté, la gente me paró en la calle, le pusieron mi nombre a sus hijos, o sea, que yo no viví, ¿entiendes? Yo me fui a la quiebra, Te ibas agradecido. Que no viví. Y eso es lo que es este plano y a eso es a lo que vinimos. Y eso es lo lindo. Pues yo no de creo eso. realmente que tú estés triste. Yo creo que tu
tu estado actual se trata de una decepción, Ajá. más que tristeza. Sí. Porque tú estás muy agradecido. Pues está bien. Corte. Decepcionado. Estoy totalmente decepcionado. El deseo que tú nunca pudiste lograr. Vivir en paz. Que no me importe. Precisamente no dejar que me decepcionen las cosas. En la historia, ¿quién te hubiese gustado ser? Simón Bolívar. Ah, pues él no logró lo que estaba tratando, Pues, lo que se para que trató. tú veas, yo me Él se identifico quedó con a gente mitad. así. Sí. ¿Y te hubiese gustado ser él? Era Porque por lo menos... era grandísimo. Ahí tú tienes un ejemplo, ¿ves? Ese tipo es el personaje histórico más grande que ha habido. Muchas naciones son las naciones independientes que son porque ese hombre lo luchó. Y él era un hijo de oligarcas. Él no, ¿entiendes? Él escogió una vida. Es un hombre. Y la relación que tenía con Manuela Sáenz. ¿En qué época te hubiese gustado haber nacido? La de papi. ¿De verdad? Oh, me hubiese encantado Lo mismo- crunear el resto de mi Eso, vida. oye. No matarme cantando Causa Perdida. ¿Hay algo que hubieses hecho diferente en lo que llevas de vida? Sí, mano. Unas cuantas. No, es bien triste tener que aceptarlo, pero ¿Qué hubieses hecho diferente? yo hubiese sido un poquito más egoísta. Ok. Hubiese dedicado más a mi carrera y a mi... que en cierto modo pues hubiese delineado un estilo de vida y un estado emocional y de salud a mí mismo para verdaderamente tener más dinero, más fama, más estabilidad es la palabra. Ujú. Yo te voy a hacer esta declaración más que nada porque yo sé que en cierto modo tú eres una persona que tiene un compromiso bien grande con la historia y estás haciendo esto mucho para que esto quede en los archivos. Ujú. Y el día que yo me muera, esto queda aquí. Esto queda así. Yo quise tener un hogar, como mi mamá y como mi papá, que se murieron, o sea, la lucha de ellos. Cuando tú escuchas el final de A Papi, del disco que yo le hice en tributo, tú oyes a mami decir, la gente no entiende, Gilberto quería tener un hogar, él quería ser feliz, él quiso eso desde chiquitito que no lo tuvo y el resto de su vida fue un ejercicio para eso. Ella también. Y yo también, pero en cierto modo, esta visión de crear una sociedad basada en una familia y en la paternalidad y en todo ese tipo de cosas, al final lo que ha resultado ser para mí es un plan maestro para, como decía George Carlin, tener obedient workers, gente que tú los tienes pillados con sus hipotecas, con lo que deben y se tienen que levantar todos los días Ese es el modelo económico. a ir a trabajar y hacer. Y tú haces cosas por tu familia, entre comillas, que no harías. ¿Entiendes? Yo he sabido hacer cosas desde un punto de vista moral, de ética, por mantener a mi familia y por mantener un techo sobre sus cabezas, que yo personalmente he sabido vivir, o sea, yo solo he sabido vivir debajo de un puente, tú me conoces, yo. Y después de respetarle 39 años sumado a 2 relaciones distintas, con personas distintas, al final, sentado aquí contigo, te puedo decir que pues yo me voy a mi apartamentito solo, allí en ese sitio, solo. No es que me siento a llorar allí, pero si tú sumas y miras el Glenn que hizo la suma de su vida completa, era en búsqueda de un hogar y de tus hijos y de aquello y del otro. Entonces, pues tienes hijos y ellos siguen sus vidas. Y si tienes una jovencita que tiene 15 años, pues ella está en su viaje con su cosa. Y tú terminas igual. ¿Tu plato favorito? ¡A rayo! No, eso está muy difícil y tú lo sabes. Dame uno, el primero que se te venga a la mente. Yo hago unos Montecristo Ah, no me digas. de desayuno. Sí.
bañados en un caramelo de mantequilla con azúcar negra y vainilla. Échale calorías por ir para abajo. No, perdóname, mírame. Y de algo se taparon las arterias. Y con el jamón, el Boar's Head ese, sí, el bien Virginia bravo, o con el dulce español ese que también es bien chévere, y el queso Munster, y los aplano así completo, y eso se crea un caramelo maravilloso en esa cosa, y yo me siento con un tenedor y un cuchillo, yo soy el hombre más feliz del mundo. ¿En mar o en tierra? En tierra. ¿Qué piensas? En tierra, pero frente al mar. Mira para allá. Ecléctico. En tierra, pero frente al mar. Surf and turf. ¿Qué piensas de las religiones? Que lo único que hacen es dividir a los seres humanos y darnos una percepción bien equivocada de quiénes somos. Que verdaderamente yo soy humanitario. Yo pienso que si tú vives desde la compasión y respetas a los demás y existe un derecho natural por los demás, pues se acabó. Estos son one-liners. Dale. Yo te digo una palabra, tú contestas con otra. Una palabra. La política. Eso era un pip. Bueno, está bien, pues puedo decirte otro si quieres. Dale otra. La política. Compleja. No, dale no. La política. No me edites esto está bien bueno. La política. Son tantos que no pueden describir. Qué mentira tan grande. Pero eso es más de una palabra. Ok. La política. La demagogia. La música. El alma de los pueblos. El dinero. El principio de todo lo malo. El amor. El principio de todo lo bueno. El miedo. No lo quiero. El sexo. Por favor. La pobreza. De espíritu no. Glenn Monroy. Tipo buena gente. Gracias, Glenn. A ti. Qué bueno. A ti por ser un gran amigo. De verdad. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo Zoilo Directo. En el vasto océano de la música flotan artistas otrora vanagloriados que el paso del tiempo ha dejado en el olvido. El tiempo, como sabemos, se mueve adelante con nuevas generaciones que desean algo distinto a sus predecesores. Se supone que la insenescencia de la música trasciende y prevalezca sobre la barrera del tiempo. Glenn Monroy debe prevalecer sobre esa barrera. Generaciones venideras agradecerán el legado de este pilar de la música.